Bueno, sigamos. Vamos a compartir. Ok, entonces, ¿se ve y se oye bien? Sí. Sí, Ok, gracias. Bueno, entonces arranquemos con el capítulo 5, que se llama Circuitos en corriente alterna. Que se abrevia CA, corriente alterna. Ok, entonces veamos una introducción. Entonces decimos, hasta el momento se han estudiado circuitos de voltaje constante y corrientes constantes en el tiempo y con una polaridad definida, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos estado resolviendo y hemos visto toda la teoría de todos esos circuitos, ¿verdad? Pero en la realidad, y bueno, de hecho, muchos circuitos usan corriente continua y voltajes constantes. Por ejemplo, este aparatito que todos usamos, ¿verdad? Este aparatito usa baterías de voltaje constante y adentro todos los circuitos son de voltaje constante y de corriente continua. Los carros son todos de corriente continua. Las computadoras son de corriente continua. Muchos relojes, muchos aparatos electrónicos son de corriente continua y de voltajes constantes. ¿Ok? Así es que toda esa teoría que vimos se aplica mucho. Pero para las ciudades eso cambia. Entonces, en las ciudades nosotros usamos corriente alterna. ¿Por qué? Porque las pérdidas son mucho menores. Las pérdidas por los efectos Joule en las líneas de transmisión son mucho menores en corriente alterna que en corriente continua. Si nosotros usáramos corriente continua y la transmitiéramos a lo largo de todos los cientos de kilómetros de cables que hay entre las plantas y los pueblos, el voltaje caería muchísimo y toda la energía se perdería en la línea y entonces no nos llegaría corriente. Eso fue un pulso que se echaron entre Edison y Westinghouse. Edison estaba con que él quería corriente continua, porque claro, él había inventado un generador de corriente continua. Y Tesla y Westinghouse estaban con que no, que la mejor era corriente alterna. El asunto es que Edison hizo un experimento y mató unos perros con la corriente alterna. Claro, de ahí le puso un voltaje y una corriente exagerados y entonces demostró que la corriente alterna era muy peligrosa. Y entonces Tesla también mató a un perro con corriente continua y le dijo, igual de peligrosa es la corriente continua. Lo que pasa es que usted no está considerando las pérdidas que usted tiene. Tesla se le escapó tatica a Dios, ¿verdad? Tesla era un tipo genio. Y entonces, bueno, el pulso lo ganaron Westinghouse y Tesla, y entonces todas las ciudades empezaron a iluminar con corriente alterna. Por cierto, la tercera ciudad en el planeta Tierra en iluminarse, ¿saben cuál fue? San José. San José, Me parece correcto. que es San José. Sí, este país, este país tiene cosas increíbles, ¿verdad? Estamos llenos de pillos en la política, pero de ahí a lo largo de la historia hemos hecho cosas interesantes. Ok, bueno, entonces, la primera me parece que fue Boston, Massachusetts, y la segunda me parece que fue París o fue Nueva York, no me acuerdo. Ahí lo investigan ustedes. Le preguntan a San Google todo lo contesta y de manera gratis. Ok. Entonces decimos que los circuitos de corriente
alterna son los que incluyen fuentes de voltaje y corriente que varían en magnitud y polaridad constantemente. Entonces nosotros podemos tener como ejemplos, en general vamos a tener la más usada es la corriente sinoidal, ¿ok? Esa es la que usamos en general, pero pueden haber otras corrientes que tienen otras formas, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver 3 formas que se usan. Se usan en los laboratorios y en otras aplicaciones, ¿ok? En las ciudades no, en las ciudades se usa la corriente senoidal, esta. La corriente donde el voltaje y la corriente hacen una forma de seno, ¿ok? Entonces aquí podemos poner, graficar el voltaje contra el tiempo. Y entonces el voltaje va a variar de un voltaje máximo a un voltaje mínimo. Podemos usar una onda cuadrada, que es una onda así. Y también podemos aquí graficar el voltaje contra el tiempo. O podemos incluso usar una onda triangular. Podemos usar una onda triangular que es así. Ok, podemos usar, por ejemplo, mi cargador de baterías de carro usa una onda que es una onda de esta forma. Y ahí lo explica el manual. Ese aparato hace una onda que es así, que se parece a una onda senoidal, pero no es una onda senoidal, es una onda gradiente. Ven, entonces aquí, digamos, ese aparato usa un voltaje contracorriente de esta forma. Un voltaje contratiempo, perdón, de esa forma. Y pueden haber muchas otras formas de corriente alterna. A ver, ¿cuál es el concepto de la corriente alterna? El concepto de la corriente alterna es que la corriente es una vibración, o sea, va para allá y va para acá, si lo quieren hacer de arriba para abajo, o lo pueden hacer horizontalmente, ¿verdad? Entonces, el voltaje y la corriente en los sistemas de corriente alterna es que los electrones van para allá y van para acá, van para allá y van para acá, van para allá y van para acá. La corriente, la corriente se transmite entonces por el movimiento de los electrones. ¿Cuáles electrones? Los electrones de valencia, los que están más lejos de las órbitas cuánticas, ¿verdad? Que ahora ese es el último modelo del átomo que lo vimos al principio del curso. Entonces, esos electrones de valencia, cuando usted prende un campo eléctrico, el campo eléctrico viaja con la velocidad de la luz, pero los electrones de la luz viajan con una velocidad de deriva que es bastante menor que la velocidad del campo eléctrico. Por eso es que ustedes, cuando prenden una bombilla, ni siquiera ven el tiempo que se toma los electrones en llegar a la bombilla, ¿verdad? Yo prendo esta bombilla. Ya se quemó. Qué lindo, se quemó y que le iba a usar. Bueno, esta otra, ¿verdad? Esta bombilla, yo la prendo y no hay tiempo entre que yo prenda el switch y yo vea la luz. Igual puedo ir a hacer con el, con el interruptor de la luz del cuarto, ¿verdad? Ustedes prenden apretan el interruptor y ustedes inmediatamente ven la luz. Bueno, eso es porque el campo eléctrico viajó a la velocidad de la luz, pero los electrones lo hacen de manera síncrona, ¿verdad? Entre ellos se mueven para allá y para acá 60 veces por segundo. Y esa velocidad, que se llama velocidad de deriva, que la debieron haber visto en física 2,
¿verdad? Es una velocidad bastante más baja. Pero, como les digo, el campo eléctrico sí viaja rapidísimo. Entonces, en todo el cable transmisor de energía eléctrica, como el campo eléctrico se mueve tan rápido dentro del campo, dentro del alambre conductor, perdonen, entonces inmediatamente todos los electrones se empiezan a mover para allá y para acá. Pero no es que un electrón que está en Arenal Corobicí me llega a mí aquí, no. Es que aquí lo que me llega es el campo eléctrico. Y el campo eléctrico es el que hace que todos los electrones dentro del conductor se muevan sincrónicamente a 60 hercios. Se hacen para allá y para acá, para allá y para acá. 60 veces en un segundo. Eso es, así es como viaja la corriente eléctrica, ¿ok? No es que, digamos, yo prendo aquí y me va a llegar un electrón que está en naranjo o que está en San Ramón, ¿ok? No, no, no. Los electrones que están en naranjo permanecen en naranjo, solo que se mueven para allá y para acá, ¿ok? Aquí lo que me llega es el campo eléctrico y el campo eléctrico hace que, como es un campo eléctrico alterno también, entonces el campo eléctrico alterna la dirección, ¿verdad? Por eso se llama corriente alterna, porque se alterna la dirección. A veces la corriente va con un voltaje positivo y a veces va con un voltaje negativo y así está. Voltaje positivo, voltaje negativo, voltaje positivo, voltaje negativo. ¿Ok? Y eso es lo que significa este gráfico senoidal. Quiere decir que el voltaje en un ciclo de la corriente, el voltaje fue positivo en la mitad del ciclo, o sea, se movió hacia la derecha, los electrones en la mitad del ciclo, y negativo en la otra mitad del ciclo. Entonces, ese es el concepto de la alternancia, ¿ok? El concepto de la alternancia es simplemente que las cosas vibran. En nuestro caso concreto, los electrones vibran, o sea, oscilan de allá para acá, de allá para acá. Ese es el concepto de la corriente alterna. ¿Ok? Entonces, espero que les quede claro. Entonces vamos a ver varias definiciones en una onda. Entonces vamos a poner punto 2, definiciones. Entonces vamos a hacer una onda en el tiempo, ¿verdad? Y vamos a escribirle todas las definiciones que yo tengo que entender en esa onda en el tiempo. Entonces, la onda en el tiempo puede venir, de hecho, la onda en el tiempo no tiene restricción. O sea, que la onda en el tiempo puede venir de un valor negativo, el que sea, a un valor positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros usamos los gráficos para entender, para representar el fenómeno. ¿Ok? Entonces, los gráficos son una herramienta que nosotros usamos para poder manipular la electricidad. Entonces, podemos entenderla porque la podemos representar. ¿Ok? En este caso, la vamos a representar como una onda en el tiempo. Entonces, vamos a hacer una onda en el tiempo aquí. Entonces, vamos a empezar, digamos que vamos a empezar en cero, ¿verdad? La onda viene de negativo, por ahí, y entonces viene aquí y sigue una onda por aquí y sigue por aquí, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande porque me quedó muy pequeño esto. Vamos a empezarla en cero. Ajá, ahí. Ok. Y vamos a llegarla hasta más acá. Ahí. ¿Verdad? Y vamos a llegarla hasta... Vamos a llegarla como hasta aquí. Es conveniente que ustedes sepan cómo graficar estas ondas, ¿ok?
Bueno, y ahí sigue. Ok, entonces, aquí, vean, este periodo de tiempo que hay entre cresta y cresta es lo que se llama el periodo. Este señor que está aquí es lo que le llamamos el periodo. Este señor que está aquí le llamamos la amplitud pico. Ahorita vamos a escribir todas esas. Ok, luego tenemos otra amplitud que usamos también, que es desde aquí hasta aquí, que se llama la amplitud pico a pico. Ok, y entonces vamos a empezar a escribir forma de onda. Ok, vamos a decir que es el gráfico de alguna variable tal como el voltaje o la corriente en función del tiempo o de alguna otra variable. Ok, seguimos. El valor instantáneo. Entonces decimos que es el valor de la variable medida en algún instante preciso del tiempo, tales como los valores E1 y E2. Ahorita dibujamos E1 y E2. Ok, la amplitud pico. Decimos, es el valor máximo de la variable medida a partir de su valor promedio. El valor pico. Decimos que es el valor máximo de la variable en un preciso instante con respecto al valor 0. En la figura, el valor pico coincide con la amplitud pico. Forma de onda periódica. Decimos, una onda se dice que es periódica cuando repite sus valores después de un valor de tiempo constante al que se llama periodo. O sea, es una forma de onda que es f de t es igual a f de t más un cierto valor del tiempo.
¿ok? Donde T es el periodo. Seguimos. Periodo T. Decimos, es el intervalo de tiempo en que la variable repite sus valores. Ciclo. Es la parte del gráfico senoidal de variable contenida en un periodo. Frecuencia F es el número de veces que se repite un evento por unidad de tiempo. En otras palabras, el número de ciclos por segundo. Se mide en hercios. En honor de Rudolf Hertz, que desafortunadamente murió de una enfermedad ósea a los 37 años. Y él descubrió, midió el periodo de las ondas electromagnéticas y la velocidad de las ondas electromagnéticas cuando tenía 30 años. Imagínense qué clase de genio. Ok. Ok, entonces aquí podemos decir qué es cada cosa, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, decimos que este es el valor pico. Valor pico. Este es el valor pico a pico. Este es el periodo. De, ¿verdad? Un valor instantáneo, cualquiera, es, digamos, este valor. Este valor en el tiempo es en el tiempo T1, ¿verdad? Este T1 implica un valor instantáneo E1. O podemos tener otro tiempo, cualquiera, digamos aquí, al tiempo T2, tenemos un valor instantáneo, E2, y etcétera, ¿verdad? Todos los valores que ustedes quieran. Ok, entonces el concepto de frecuencia ¿verdad? Podemos verlo aquí. Digamos, aquí puedo tener yo, digamos que una onda
Digamos que en un segundo yo tengo un ciclo. Entonces yo tengo un ciclo en un segundo. Entonces, quiere decir que el periodo es un segundo. O sea, el valor vuelve a cero desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces yo ahí tengo el periodo T. Entonces aquí la frecuencia es el número de veces que se repite por segundo, ¿verdad? Entonces aquí esto implica, digamos, si T es un segundo, ¿verdad? Entonces ella hace un ciclo por segundo, o sea, que la frecuencia es un hercio en este caso. ¿Ok? Un ciclo por segundo. Ahora, si tenemos una onda que hace 2 ciclos en un segundo, ¿verdad? Digamos que tenemos un ciclo, ¿verdad? Y aquí viene otro ciclo. En un segundo, y con un cronómetro medimos que este también es un segundo, T igual un segundo, ¿verdad? Y tenemos 2 ciclos, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué quiere decir esto? 2 veces por segundo, ¿verdad? Entonces, la frecuencia es 1 sobre 2. La frecuencia es 1 sobre 2, o sea, 0.5. Profe, Sí, dígame. no es al revés, Perdón, es 2. ciclos Sí, sobre segundos, sí. sí, disculpe. Sí, entonces son 2 ciclos por segundo. Ok, entonces la frecuencia aquí es 2 hercios. ¿Verdad? Entonces quiere decir, fíjense que el periodo, aquí lo escribí mal también, ¿verdad? Me debieron haber corregido. Aquí esto no es el periodo, este es el tiempo que estamos midiendo. O sea, medimos un tiempo de 1 segundo y aquí medimos un tiempo de 2 segundos. Pero entonces fíjense que aquí el, el, el periodo de esta onda es de aquí a aquí, ¿ok? Este es el periodo, entonces el periodo es 0.5 segundos. ¿Ok? ¿Y qué es 0.5 segundos? Es el inverso de la frecuencia. Entonces, podemos escribir en general que el periodo es 1 sobre la frecuencia. Entonces, analicemos un poquito más los conceptos de la onda senoidal. Entonces, punto número 3, la onda senoidal. Entonces, la onda senoidal es la única forma de voltaje o corriente que no se ve afectada por los resistores, los inductores o los capacitores. Es decir, si se alimenta cualquiera de estos elementos con un voltaje o corriente senoidal, la respuesta también será senoidal.
No ocurre lo mismo si la onda de voltaje o corriente fueran triangulares o cuadradas. Y la onda senoidal se puede medir tanto en función del tiempo como en función de alguna otra variable, tal como los grados. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos decir, ok, voy a medir la onda en grados, entonces podemos dibujar la onda, ¿verdad? Y decimos, aquí tenemos una onda senoidal. Entonces yo puedo medir esto en grados. Entonces yo digo, bueno, aquí tenemos 0 grados, aquí tenemos 90 grados o pi medios, aquí tenemos 180 grados o pi, aquí tenemos 270 grados o 3 pi medios. Y aquí tenemos los 360 grados o 2 pi. ¿Ok? Entonces aquí podemos medir esto en grados. Y decimos también, se suele medir la onda en función de radianes. El radián, que se abrevia como rad, es la unidad de medida de ángulos en el sistema internacional de unidades. Se define como el ángulo plano que, teniendo su vértice en el centro de cada circunferencia, le corresponde un arco de longitud igual al radio de la circunferencia. Esa es la definición de Entonces podemos decir, bueno, en una circunferencia que la vamos a denotar como C es igual a 2pi r, ¿verdad? Entonces quiere decir que en cualquier circunferencia, como le corresponde el ángulo en longitud del arco, la longitud del arco es el radio, entonces ¿cuántos 2pi radianes hay en cualquier circunferencia? ¿Verdad? Entonces decimos que C entre R es igual a 2pi. Entonces, en cualquier círculo hay 2pi radianes. Eso es todo. Entonces, en cualquier círculo del radio que sea, se contienen 2pi radianes. ¿Cómo podemos verlo eso también? Muy fácil, ¿verdad? Hacemos un circulito y le ponemos un radio 1, ¿verdad? Entonces, la circunferencia, ¿cuánto es? 2pi por r, que es 1. Entonces, son 2pi radianes. ¿Ok?
Entonces, nosotros solemos, ¿verdad? Llamarle a esto cuando estamos aquí, esto lo llamamos 0 grados. Cuando vamos por aquí, le llamamos pi medios. Cuando vamos por aquí, le llamamos pi. Cuando vamos por aquí, le llamamos 3 pi medios. Y cuando cerramos la circunferencia completa, le llamamos 2 pi radianes. ¿Ok? Entonces, la definición me dice que por eso es que en todo círculo y en toda velocidad circular, nosotros hablamos siempre, metemos el 2 pi, porque en cualquier movimiento circular hay 2 pi radianes. ¿Ok? Entonces, la velocidad angular, ¿cómo se establece? De ahí, 2 pi radianes, ¿verdad? Entre el tiempo que duró en recorrer los 2 pi radianes, ¿verdad? Entonces es 2 pi entre el periodo y 1 entre el periodo es la frecuencia. Entonces es la velocidad angular o la velocidad circular es 2 pi por f. ¿Ok? Bueno, escribamos esas cosas. Entonces, aquí vamos a denotar la definición de radián. ¿Verdad? Vamos a decir que un radián, digamos que aquí empezamos a medirlo. ¿Verdad? Entonces, el radián va a ser el ángulo plano que hay entre un radio y el otro cuando esta longitud es igual, cuando este S es igual al radio. Entonces, este ángulo que está aquí es lo que definimos un radián. Ok, y para convertir de grados a radianes o viceversa, entonces existe una relación lineal entre ambos. Entonces podemos decir nosotros, eso ya lo han visto simplemente estamos unificando conocimientos, ¿verdad? Pero podemos decir 180 grados son pi radianes, ¿verdad? Entonces, si queremos un ángulo X, ¿verdad? Un ángulo X, ¿cuántos radianes son? ¿Verdad? Y, entonces, decimos que Y, esto implica que Y en radianes es igual a X por pi entre 180 grados. No, perdón, estos son radianes. ¿Verdad? O si queremos grados, ¿verdad? Entonces es 180 entre pi por la variable, ¿verdad? En radianes que tengamos. Y entonces esto nos da, todo esto nos da en grados. Entonces, fíjense que este concepto que vamos a ver es muy importante, muchachos, y si entienden este concepto, se graban bien toda
toda la dinámica del movimiento circular y de los grados en una onda sinoidal. ¿Ok? Decimos, la forma de onda senoidal puede obtenerse con la proyección vertical u horizontal de un vector rotando alrededor de un punto fijo. Ok, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, pues que si tenemos, digamos, un sistema de referencia, ¿verdad? Unos ejes coordenados. Ok, y nosotros tenemos un círculo, un vector centrado, ahí está más o menos centrado, ¿verdad? Entonces, si nosotros dibujamos el vector este señor que está girando alrededor con una cierta velocidad angular, ¿verdad? Esto lo vamos a llamar digamos, este es sí, no importa, vamos a llamarla omega. Omega, esta omega es una velocidad angular, entonces en omega va a ser un cierto ángulo por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es la velocidad circular. ¿Qué es lo que ustedes ven cuando ustedes están proyectando esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted ve aquí sobre el eje horizontal, por ejemplo? Cuando usted está girando esto, imagínenselo, ¿verdad? Y el vector viene por aquí. Y después el vector viene, digamos que por aquí. Y etcétera. El vector sigue ahí rotando, ¿verdad? Sigue rotando alrededor del punto. Cuando ustedes grafican la proyección del rotor, del vector, perdón, cuando ustedes grafican esta proyección, todas estas proyecciones, ustedes la grafican contra el tiempo, entonces ustedes se van a dar cuenta que si usted está viendo ese eje desde arriba, desde el perfil del círculo, usted está viendo y usted corre la hojita, ¿verdad? Entonces usted ve que la proyección del vector le va dibujando una onda en el tiempo. ¿Ok? ¿Cómo podemos obtener eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Supónganse que ustedes tienen este es la proyección, la punta de mi dedo es la proyección de ese vector sobre el eje X. Entonces, ese vector se hace muy grande cuando pasa por el grado 0, ¿verdad? O 2pi. Tiene su valor mayor. Y empieza a disminuir la proyección, disminuye hasta que llega a 0 cuando el vector va por el eje Y. Después empieza a aumentar, pero con signo contrario, ¿verdad? Hasta que llega a su valor máximo. Y empieza a disminuir hasta que llega a su valor mínimo 0 otra vez, ¿verdad? Y empieza a aumentar hasta que llega a su valor máximo otra vez, o sea que repite su valor. Entonces, ¿cómo es ese gráfico cuando ustedes, el punto, ¿verdad? Este es, lo que pasa es que ahí está horizontal, ¿verdad? Pero yo lo voy a hacer vertical porque es lo mismo, es la misma proyección sobre el eje vertical.
cuando ustedes tienen esto, ¿verdad? Que está haciendo así la proyección y la grafican con el tiempo, ¿verdad? Usted lo que hace es correr la hoja y mide el tiempo. Entonces usted lo que va a hacer es que aquí en la hoja, ven, el dedo está brincando más allá, ¿verdad? Pasa de su amplitud máxima a su amplitud mínima negativa, ¿verdad? Y repite su movimiento en un segundo que yo duro de pasar la hoja, ¿verdad? Entonces, vean cómo la proyección, conforme yo avanzo la hoja, que es obtener una onda en el tiempo, porque yo sé cuánto duré en pasar esta hoja desde aquí hasta aquí, yo sé cuánto duré porque lo cronometro, pongo el teléfono ahí en cronómetro y lo mido. Entonces sé en ese tiempo cuántos ciclos me describió la proyección del vector rotando alrededor de un punto. ¿Ok? Entonces, si ustedes entienden esto, entendieron todo el movimiento circular y todo el movimiento senoidal que se da en las corrientes, en las vibraciones, en todo. Y en el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Ese es el secreto de entender el secreto que yace en todos los movimientos circulares y en todas las ondas senoidales. Que yo puedo relacionar el movimiento de un vector alrededor de un punto con mi onda en el tiempo. Ese es todo el secreto. Y al revés, la onda en el tiempo, usted puede relacionarla con un movimiento circular uniforme. ¿Verdad? Entonces, escribamos eso. Omega digamos, la velocidad angular es la velocidad del vector, es la velocidad del vector, es la velocidad del vector que rota sobre su centro en grados o radianes por segundo, dada por la siguiente ecuación, ¿verdad? Vamos a decir que omega es igual, no, omega, no W. ¿Dónde está omega? Aquí está omega. Omega es igual al ángulo recorrido en grados o radianes sobre el tiempo en segundos. Ok, o sea que podemos escribir omega es igual a alfa entre t. Lo que nos da la oportunidad de encontrar alfa, ¿verdad? Como función del omega, ¿verdad? Entonces alfa va a ser omega t. Entonces, fíjense qué interesante cómo podemos encontrar el periodo. Decimos, el tiempo requerido para completar un ciclo es el periodo, ¿verdad? Ya lo habíamos definido arriba. De modo que podemos relacionar la velocidad angular con el periodo, ¿verdad? Entonces podemos decir omega, ¿verdad? Lo puedo relacionar como cuando recorre 2pi,
¿Cuánto tiempo duró en recorrer 2pi? Valerie. ¿Cuál es el tiempo para pasar de 0 a 2pi? El periodo. Exactamente. Entonces, 2pi, el ángulo que recorrió, 2pi entre el periodo, ¿verdad? Es igual a omega. Entonces, de aquí podemos despejar que el periodo es 2pi entre omega, ¿verdad? Y también podemos de aquí, también esto implica, porque 1 entre t es la frecuencia en hercios, entonces la frecuencia angular la podemos expresar como 2pi por la frecuencia. ¿Verdad? Entonces estas unidades que son, estos son radianes por segundo. Bueno, ya son las 12:52, entonces se acabó esta clase, hasta aquí llegamos, esta es la teoría, y vamos a resolver problemas. Vieran que problemas son muy sencillos, pero muy ilustrativos para que uno entienda bien cómo puede convertir de una unidad a otra y cómo en electricidad podemos variar y jugar con las variables. Entonces, en vez de medir el ángulo, puedo medir el tiempo. En vez de medir el tiempo, puedo medir el ángulo y etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el equivalente del movimiento circular. Ok, ese es el, digamos, el secreto en toda esta cuestión de los ángulos y del tiempo en las ondas senoidales. Ok, ¿alguna pregunta? Valerie, ¿alguna pregunta? No, profe. Todo claro por ¿A qué ahora. hora es la siguiente clase, profe? A las 2. Almuercen y a las 2 volvemos de 2 a 3 y de 3 a 4. De hoy en 8, no, de hoy en 8 no se puede ni dar clase ni laboratorio. Qué tirada. Bueno, entonces Dave, vamos a tener que hacerlo de manera asincrónica, ¿verdad? Yo les voy a subir las clases y ustedes las ven cuando, pero no podemos atrasarnos. Ok. Entonces, Dave, nos vemos. Richie, ¿alguna pregunta? No, todo claro, profe. ¿Y Olger? Todo bien, profe. Bueno, entonces nos vemos a las 2.